Me encanta ese sonido. Es el sonido de la libertad. Hola a todos, soy Sofía. Hola Sofía, ¿tienes la cabeza en las nubes hoy? Hola a todos y a todas y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Mateo. Hola Mateo. Sí, estoy soñando despierta. Estaba mirando un mapa del mundo y tengo muchas ganas de irme. Necesito una aventura. Viajar es un tema magnífico e infinito. Hoy vamos a hablar de viajar, pero no vamos a aprender solo a reservar un hotel. Vamos a hablar de nuestros sueños, de nuestros recuerdos y de nuestra filosofía de viaje. Es una lección de nivel B1. Vamos a practicar las hipótesis, el condicional y la narración en el pasado. Es mi tema favorito. Estoy lista para dar la vuelta al mundo contigo, Mateo. Entonces, preparemos nuestras maletas mentales. La primera pregunta es fundamental. ¿Por qué viajamos? No todo el mundo viaja por las mismas razones. Yo, por ejemplo, viajo para aprender. Me gusta la historia, la arquitectura y los museos. Viajo para comprender el mundo. Qué serio eres, Mateo. Yo viajo para desconectar. Quiero olvidar mi trabajo. Y sobre todo, viajo para conocer gente nueva. Es importante que yo hable con los habitantes locales. Es importante que yo hable con los habitantes locales. Muy bien. Para mí, es necesario que yo planifique todo. Quiero ver los monumentos famosos. Es necesario que yo vea la Torre Eiffel o el Coliseo. Yo prefiero lo imprevisto. Quiero que mi viaje sea una sorpresa. Me gusta el cambio de aires. El cambio de aires es una expresión muy útil. Significa sentir que estás en otro lugar lejos de tu rutina. ¿Te gusta el choque cultural? Me encanta. Me gusta estar perdida en una ciudad donde no entiendo el idioma. Me parece que es emocionante. ¿Y a ti? No mucho. Prefiero que todo esté organizado. Me da miedo perderme. Hagamos un pequeño resumen de nuestras motivaciones. Yo viajo por la cultura. Tú viajas por los encuentros sociales. Tú digo, ¿viajo yo para dormir en la playa? No, tú no viajas para dormir en la playa. Tú viajas por la cultura. ¿Viajas tú para visitar museos todo el día? No, yo no viajo por los museos. Viajo por el cambio de aires y la gente. El cambio de aires es una expresión muy útil. Significa sentir que estás en otro lugar lejos de tu rutina. Otra razón es la comida. Viajo para que mi paladar pruebe cosas nuevas. Ah, el turismo gastronómico es una gran motivación. Yo viajo porque quiero ver cómo vivían las civilizaciones antiguas. Tú viajas porque quieres ver el pasado. Yo viajo para que el presente sea diferente. Tenemos estilos muy diferentes. Imaginemos nuestro próximo viaje. Yo soy un planificador. Para mis próximas vacaciones, iré a Italia. Irás a Italia. De acuerdo. ¿Y qué harás? Primero, reservaré todos mis hoteles con 3 meses de antelación. Haré un itinerario preciso, hora por hora. Visitaré Roma el lunes, Florencia el miércoles. Leeré guías turísticas antes de salir. ¡Wow! Eso parece trabajo. Yo soy una mochilera. Si yo fuera a Italia,
Entonces, estás empezando una hipótesis. Si yo fuera. Entonces, tienes que cambiar el tiempo verbal. Sí. Si yo fuera a Italia, no tendría ningún plan. Compraría solo mi billete de avión. Pondría algo de ropa en mi mochila. ¿Y para dormir? ¿Dónde dormirías? Buscaría un pequeño albergue juvenil al llegar. O hablaría con la gente para encontrar una habitación en una casa local. Comería lo que comen los locales. Me dejaría guiar por el azar. Eso me da miedo. Comparemos nuestros verbos. Yo reservaré. Es seguro. Tú buscarías. Es un sueño o hipótesis. Yo iré con una mochila. Tú irás con una maleta grande con ruedas. Es verdad. Yo llevaré mucha ropa por si acaso. ¿Tú lavarías tu ropa en el lavabo? Sí, yo viajaría ligera. Si fueras a Nueva York, ¿qué harías? Caminaría por las calles todo el día. Comería perritos calientes. No subiría a lo alto del Empire State. Es demasiado turístico. Si fueras al Amazonas, Dormiría en una hamaca. Escucharía los ruidos de la selva. Intentaría ver animales salvajes. es un excelente ejercicio. Si ustedes pudieran ir a cualquier lugar, ¿a dónde irían? Hemos hablado del futuro y de la hipótesis. Ahora, hablemos del pasado. Contar un viaje es un ejercicio excelente para mezclar los tiempos pasados. El dúo clásico. Uno para la descripción, el escenario, y otro para la acción, el evento. Exactamente. Sofía, cuéntame tu mejor recuerdo de viaje. Fue hace 3 años. Yo estaba en Perú. Yo quería ver el Machu Picchu. Esa mañana hacía frío y había niebla. Yo caminaba por el camino. Estaba cansada. Muy bien. Todo eso es el escenario. Era, hacía, caminabas. ¿Y luego? ¿Qué pasó? De repente, el sol salió. La niebla desapareció. Y vi la ciudad inca delante de mí. Lloré de alegría. Saqué una foto, pero la realidad era más bonita. Es precioso. Entonces, el sol salió. Acción puntual. Antes, hacía frío. Descripción continua. Sí. Y después encontré una llama. Era muy graciosa. Comía hierba tranquilamente. Intenté tocarla, pero me escupió. Oh, no. Fue en Londres. Yo visitaba el Museo Británico. Me encantaba el ambiente. De repente oí una alarma. Todo el mundo tuvo que salir. Llovía afuera, por supuesto. Entonces, tú visitabas. Acción larga, interrumpida. Y tú oíste. Acción repentina. Esa es la clave de la narración en el pasado. ¿La comida era buena? Sí, la comida era deliciosa. Era picante. ¿Qué comiste la primera noche? ¿Comí ceviche? ¿Te pusiste enferma? No, no me puse enferma, afortunadamente. Viajar no siempre es perfecto. A veces hay problemas, contratiempos. Es importante saber contar tus problemas. Oh, sí. Tengo una historia horrible. Cuéntame qué pasó. Fue en España. Perdí mi maleta. O mejor dicho, la aerolínea perdió mi maleta. Esperé en el aeropuerto durante 2 horas. La maleta nunca llegó. ¡Qué horror! ¿Y qué hiciste? Tuve que comprar ropa de emergencia.
Compré una camiseta y un cepillo de dientes. Ya no tenía mis cosas favoritas. Si eso me pasara a mí, yo estaría en pánico. Llamaría a la policía, a la embajada. Eres demasiado estresado, Mateo. Si tú perdieras tu maleta, podrías sobrevivir. Son solo objetos. ¿Y si perdieras tu avión? ¿Qué harías? Si yo perdiera mi avión, buscaría el siguiente vuelo. Y si tuviera que esperar una noche, dormiría en un banco en el aeropuerto. No pasa nada. ¿Dormir en un banco? Jamás. Si yo perdiera mi avión, iría al hotel más cercano. Necesitaría una ducha y una cama. Si lloviera todos los días durante tus vacaciones en la playa. Yo estaría triste, pero visitaría los museos o leería en una cafetería. ¿Y tú, Mateo? Yo volvería a casa. Odio la lluvia en vacaciones. Hemos hecho un gran viaje hoy. Hemos hablado de nuestras motivaciones, de nuestros estilos, de nuestros recuerdos y de nuestros problemas. Es el momento del gran repaso final. Estoy lista. Voy a hacerte preguntas sobre tu viaje soñado, usando toda la gramática de hoy. Imagina un viaje perfecto. ¿A dónde irías? Si yo pudiera, iría a Nueva Zelanda. ¿Por qué? ¿Usa para qué? Iría allí para que yo pueda ver paisajes increíbles. Es necesario que yo vea las montañas. 3. ¿Cómo organizarías el viaje? No planificaría mucho. Alquilaría una furgoneta, una camper. Conduciría por las carreteras. 4. Cuéntame una actividad imaginaria en el pasado. Imagina que ya has vuelto. Un día subí a un volcán. El cielo estaba azul. Caminé durante 5 horas. Fue difícil, pero yo estaba feliz. Perfecto. Has mezclado el sueño y el relato pasado. Para el escucha, esa es la clave del nivel B1, navegar entre los tiempos verbales. Yo iré a Nueva York. Visitaré el MoMA. Caminaré por el puente de Brooklyn. Será organizado y cultural. Cada uno con su estilo. Para el escucha, vuestra misión final. Es un ejercicio de escritura. En los comentarios, respondan a esta pregunta. Si tuvieran un billete de avión gratis para cualquier lugar, ¿a dónde irían? Usen la estructura. Si tuviera un billete, iría a... y díganos una cosa que harían allí. Estamos deseando leer sus sueños de viaje. Muchas gracias por esta aventura, Mateo. Gracias a ti, Sofía, y gracias a ustedes. El viaje es lo único que compras y que te hace más rico. Adiós y buen viaje. Adiós.